Si usted aún no se ha dado cuenta de lo que el Señor nos quiere decir hoy, aún está a tiempo, ya lo vamos a ver. Pero estoy convencido que el Señor tiene el absoluto control del culto de esta mañana. Como siempre, pero creo que el Señor está en este lugar. Y no lo digo por emoción, sino por convicción de lo que he estado viendo a lo largo del programa, los cánticos, las lecturas que han sugerido los hermanos, el mensaje de hoy, que sin ningún acuerdo el Señor lo ha ido llevando a algo que quiere decirnos, y ya lo vamos a ver. Además, estaba en una disyuntiva durante esta semana en cuanto a qué predicaba. Y les confieso que tuve toda la semana pensando qué iba a predicar, aun cuando sabemos que estamos predicando en el libro de Marcos, pero la disyuntiva estaba en el hecho de que el día de hoy, exactamente hoy, 31 de octubre, en el año 1517, ocurrió un acto histórico que se conoce hoy en día como la Reforma protestante. Si usted quiere puede investigar al respecto. Y yo en un principio quería tratar ese tema, pero no estaba convencido aún si lo hacía o si continuaba con la serie de Marcos. Pero el Señor me indicó que era necesario continuar con la serie de Marcos y hoy vamos a hablar acerca de este texto que acabamos de leer. Por eso les digo que estoy convencido que el Señor quiere decirnos algo en esta mañana y ya nos lo ha venido diciendo a través de los cánticos que hemos entonado, a través de las lecturas que los hermanos han sugerido en sus participaciones y por supuesto a través del mensaje que hoy vamos a meditar en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41, y por eso le doy gloria a Dios en este día, hermanos, y sintámonos privilegiados de que el Señor le habla a su iglesia, de que el Señor le está hablando a su pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Que a Dios sea siempre toda la gloria y la honra. Amados hermanos, quiero comenzar entonces este mensaje contándoles acerca de una historia que ocurrió en el año 1905, hace varios años atrás. Creo que ninguno de los que estamos acá es de esa época. 1905, comienzos del siglo pasado. Y es que en esa fecha, una familia, una pareja cristiana, la señora llamada Sivilla, conocieron a otra familia cristiana, una pareja de esposos también, el señor y la señora Dulit. No se preocupe tanto por el nombre. Pero esta pareja conoció a esta otra pareja, que también eran cristianos. Esta otra pareja tenían una situación en particular y es que la esposa vivió por más de 20 años postrada en una cama. El esposo era inválido, andaba en una silla de ruedas y en esa condición debía responder por las necesidades de su hogar. La familia que conoció a esta otra familia se vieron impactados por el testimonio que reflejaban estos hermanos, que a pesar de sus aflicciones, estando la esposa en cama por tantos años, estando el esposo en esta condición de silla de ruedas, a pesar de todas esas aflicciones, ellos vivieron felices su vida cristiana, tenían una vida muy feliz y no era un asunto interno netamente, sino que ellos lograban verlo como testimonio exterior de que a pesar de ello vivían contentos, gozosos, a pesar de las situaciones que experimentaban. Por supuesto que toda esta realidad inspiraba a esta otra familia, quienes también eran cristianos, y un día, mientras los visitaban, se interesaron en preguntarle, aun cuando sabían que era cristiano, esta otra familia le pregunta a estos hermanos cuál era el secreto para ellos vivir así, a pesar de sus aflicciones. Y el esposo, quien estaba en silla de ruedas, responde de la siguiente manera:
si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Estas palabras generaron un impacto en la mujer de la otra familia, al punto que los conmovió, los impulsó a escribir la letra del himno que quizás usted debe conocer y que se titula ¿Cómo podré estar triste? Y se los voy a leer. Dice el himno, escrito a partir del testimonio que ellos vieron en esta familia. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Dice la otra estrofa, nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin límites. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca de Él camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y el famoso coro de este himno dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Este himno fue el resultado del testimonio de aquella familia que como muchos de nosotros también pudiéramos estar hoy en día. Situaciones en las que nos encontramos desfallecidos quizás, ansiosos, preocupados, situaciones que cada uno de nosotros pueda estar viviendo que nos generan este tipo de emociones. Así esta familia vivió en ese tiempo y sin embargo en el Señor hallaban las fuerzas para mostrar una vida llena de gozo y llena de alegría. Mis hermanos queridos y amados de verdad en el amor del Señor, es cierto y la verdad es que cuando llegan los momentos difíciles, incluso aún cuando esos momentos no han llegado, la preocupación nos invade. No han llegado aún los momentos, quizás, y la preocupación nos invade. Eso es una realidad en nosotros. El temor nos visita y quiere quedarse allí en nuestra vida como un huésped que no desea irse. Luego entonces surge la ansiedad y posteriormente la depresión. Y cuando percatamos, nos hallamos en una condición en la que es necesario tener que ser medicados para hallar quietud y descanso. Hermanos, esto sucede en un mundo en el que constantemente, como he venido diciendo, nos enfrentamos a situaciones tan adversas, tan difíciles, que si no sabemos cómo hacer frente a ellas, el temor, la preocupación, la ansiedad, se van a poner por encima de la fe y la confianza que hay en nosotros hacia Cristo. Repito, nosotros vivimos en un mundo en el que a menudo enfrentamos diversas situaciones en las que si no nos armamos del valor que es en Cristo, el temor y la ansiedad se van a poner por encima de la fe que hay en nosotros. Los discípulos, en este texto que vamos a meditar, se enfrentaron a una situación realmente difícil, una gran tormenta. Ahora bien, la dificultad a la que ellos se vieron expuestos naturalmente los llevó a que el temor se pusiese por encima de la fe que ellos tenían. Vamos al pasaje para conocer, mis hermanos, qué sucede cuando el temor es mayor
que nuestra fe. ¿Qué sucede cuando el temor es mayor que nuestra fe? Es el título del mensaje en esta mañana y vamos nuevamente a Marcos capítulo 4 que dice lo siguiente. Marcos 4 versículos 35 al 41. Puede ir siguiendo la lectura allí en silencio. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó, una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, ¿haciendo qué, hermanos? ¿Quién? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y escucha estas palabras como un padre que manifiesta amor por sus hijos. ¿Por qué estáis así amedrentados? Le dice el Señor a los discípulos. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces los discípulos tuvieron o temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sería fácil hallarse en una situación como la que los discípulos se encontraban en ese momento? ¿Alguna vez usted ha estado en una situación parecida? Tal vez viajando de esta costa a la otra costa. Trate de imaginarse, si no ha estado en una situación así, trate de imaginar encontrarse en una situación como la que los discípulos se están hallando, de acuerdo al relato que Marco nos está diciendo acá. Se levantó una gran tempestad. Y quiero que piense en eso, para que usted se trate de identificar con ello, de tal manera que entendamos que no es que el temor no va a llegar a nosotros, la preocupación o la ansiedad, sino cómo respondemos nosotros a esto. En este pasaje, como nos hemos dado cuenta, el versículo 35 y 36 nos dan a entender explícitamente que Jesús ya había terminado el discurso que venía dando desde el capítulo 4. Recuerden que él viene hablando desde el capítulo 4 a la orilla del mar. Ya acá ha terminado. Ha pasado unas horas hablando, predicando el mensaje de la palabra. Y dice que ya al caer la noche, él se trasladó a la otra costa. Es como decir, estaba Jesús de este lado, en la ciudad de Cumaná, y tomó un barco para irse a Manicuare, allá a Araya, a la otra costa. Bien, y el propósito de ese viaje, ¿cuál era? Seguir predicando el evangelio de salvación. Ese era su propósito. Vámonos a la otra costa. Resulta, hermanos, que en ese trayecto de una costa a la otra se presenta una situación inesperada. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Porque es que no vamos a asumir que Jesús se sorprendió de que esto iba a suceder. ¿Sabía Jesús que iba a suceder lo que sucedió? Lo que le iba a pasar a los discípulos en medio de la barca, por supuesto que Jesús tenía conocimiento de ello, de tal manera que esta situación era inesperada para los discípulos. A pesar de que en la zona generalmente se daban ese tipo de situaciones en el mar porque se encontraba entre colinas de tal manera que el viento generaba estas tormentas comúnmente allí en ese mar. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los discípulos sintieran confianza. Es decir, nuestras habilidades no son suficientes para sentir confianza en momentos difíciles. Es allí cuando nosotros debemos tener la seguridad que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en la confianza que viene y depende de Él. Lamentablemente, la falta de confianza en ellos, a pesar de que el temor era algo natural, imagínese usted encontrarse en medio de una tormenta. ¿Se asustaría usted o no?
Por supuesto, hermano, que nos vamos a asustar, vamos a sentir temor. Aquí nos ahogamos. Quizás el más negativo diría, nos morimos. Desde el punto de vista humano, estas expresiones, estos pensamientos son naturales, son normales. Pero resulta que en nosotros hay algo mayor que eso, que es normal. Y es allí cuando nosotros debemos pensar en nuestros cabales y no permitir que esto, que es humano, se ponga por encima de lo que no es humano, lo que es sobrenatural, es decir, nuestra fe. Porque es que la fe es sobrenatural. Dice Hebreos que la fe es la confianza, la certeza de los que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Esto es algo sobrenatural. Bien, los discípulos van al Señor asustados, viendo al Señor durmiendo en la popa, en la parte de atrás del barco. Y le piden, o más bien le reclaman, porque es un reclamo que ellos les están haciendo al Señor. ¿No ves que perecemos? Esta solicitud de los discípulos no era una solicitud, digamos, para que los librara de la situación, sino un reclamo en el que ellos le están diciendo, ¿cómo es que tú estás tan tranquilo viendo que nosotros estamos en esta situación? Jesús los está escuchando. Antes de exhortarlos, dice el texto, que se dirigió al viento y al mar y estos le obedecieron. ¿Por qué le obedecen? Él es Dios. Ahí está el Creador ante la creación que con una sola palabra o con una orden basta para cesar y obedecer al Creador. Luego el Señor exhorta a los discípulos en amor y les hace dos preguntas. ¿Por qué estáis amedrentados? Esta palabra amedrentados, si usted no la ha escuchado alguna vez, también es similar a decir ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué estáis acobardados? ¿Por qué se acobardan? ¿Cómo no tenéis fe, hijos míos, amados? Me imagino al Señor en su amor hablando a sus discípulos. Luego entonces en el versículo 41 vemos cómo los discípulos reaccionan con asombro ante el poder que Jesús manifiesta en esa situación, ordenando al mar y al viento que se calmara. La actitud de los discípulos nos revela que aún ellos no habían conocido al Señor, lo estaban conociendo, porque llegan a preguntarse, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Estaban en ese proceso de conocer al Señor. Ahora bien, mis hermanos, observando esta situación que estamos viendo acá de la tempestad, trate usted de imaginarse que usted es uno de los que está ahí en esa barca, somos uno de los que estamos montados ahí en la barca. Vamos a identificarnos con los discípulos y ver qué el Señor nos quiere decir en esta mañana en cuanto a qué sucede cuando el temor es mayor que nuestra fe. Voy a mencionar solamente tres cosas, pudieran haber otras, pero quiero mencionar tres cosas nada más. ¿Qué sucede cuando el temor es mayor que nuestra fe? Número uno, olvidamos quién es Dios. Cuando el temor se pone por encima de la fe que Él ha depositado en nosotros, la fe, el don que nos ha dado de fe, cuando el temor, la preocupación se pone por encima de eso, olvidamos quién es Dios. Vaya un momento a Jeremías 10:6. Jeremías capítulo 10, el versículo 6. Vamos a leer ese texto que nos dice lo siguiente. Jeremías 10, versículo 6. Dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. En segundo de Samuel, capítulo 7, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 22. Segundo libro de Samuel, también puede buscar. Dice así: David le dice al Señor, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú,
ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. En otra versión lo leí y dice estas palabras más claramente, las palabras de David al Señor. Señor, mi Señor Dios, por eso eres tan grande. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos llevan a una sola conclusión. Tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. David hablándole al Señor allí en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Mis hermanos, al hallarse en medio de la tormenta, cada uno de los discípulos que se encontraban allí en esa barca, lamentablemente dejaron dominarse, porque ciertamente, y quiero que quede claro, que no es que vamos a ignorar que como humanos vamos a tener temor, preocupación, y quizás llegue la ansiedad. Pero ellos dejaron que estas emociones nublaran su fe, nublaran su confianza en Dios. No las enfrentaron, sino que por el contrario, se olvidaron por un momento de quién era Dios y de lo que Dios era capaz y es capaz de hacer por ellos. No es que estaba prohibido sentir temor, no es que el Señor nos prohíbe sentir el temor, un sentimiento que es natural, como les he dicho. Realmente lo que está prohibido, mis hermanos, es que dejemos que esto se ponga por encima de lo que Él, de la fe que nosotros hemos puesto en el Señor. Porque es que cuando nosotros dejamos que esto suceda en nosotros y somos dominados por el temor y no por la fe, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones van totalmente en contra de lo que es la voluntad de Dios. Cuando, fíjese en esto, o trate de pensar en usted, no en el otro, sino en cómo reaccionamos nosotros cuando llega el temor, la preocupación. Porque es que debemos pensar en nosotros, realmente. Cuando momentos difíciles llegan, inevitablemente nos atemorizamos. Nos dan el diagnóstico de una enfermedad, nos dan una noticia, XY. Inevitablemente llega la preocupación a nosotros. Pero si nosotros dejamos que esto nos domine, entonces nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones van a ir en contra de la voluntad del Señor. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estuvo en Getsemaní, en el monte de Getsemaní? Como humano, ¿qué sintió Jesús en ese momento? Una angustia tremenda, ¿verdad? Terrible, al punto que sangraba, sudaba gotas de sangre. La presión era tanto que se partieron, ¿verdad? Los vasos. Y el sudor era sangre. Porque es que estaba bajo una fuerte presión. Lo que nos da a entender que como humanos vamos a sentir presión en momentos difíciles. Vamos a sentir esa angustia. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Jesús al orar en ese momento? Señor, declaro que todo esto que estoy viviendo se vaya de mi vida. Decreto que la enfermedad salga fuera ya. Decreto que esa misión que me has dado sea abolida en este momento. Fueron las palabras del Señor. Una oración de sumisión, de aceptación, no de resignación, sino de sumisión y aceptación, en la que les dijo al Señor, al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí vemos el ejemplo del Señor. Cuando el temor es mayor que nuestra fe, olvidamos quién es Dios. En segundo lugar, cuando la fe es mayor que cuando el temor es mayor que nuestra fe, ignoramos que Dios está presente allí con nosotros. Vean hasta qué punto pueden llegar las emociones que son capaces de hacernos olvidar que Dios está presente. Hay un atributo hermoso del Señor y es que Él es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Él puede estar en tu casa
consolándote en medio de la aflicción, y al mismo tiempo puede estar en mi casa también, consolándome en medio de la aflicción. Ese es un atributo hermoso, glorioso del Señor, que sea cual sea la situación en la que nos encontremos, aunque no parezca, Él está presente, mis hermanos. Jesús estaba presente ahí en la barca. El temor y la preocupación llevó a los discípulos a olvidar que Él estaba presente y solamente lo vieron como un hombre más que estaba con ellos allí, padeciendo, porque ellos fueron a la popa a llamarlo. No es que se olvidaron que no estaba, sino que se olvidaron que Él, como Dios, estaba allí presente. Mis hermanos amados, ciertamente como humanos, nosotros nos exponemos a situaciones terribles, y lo hemos venido diciendo, un accidente. Yo recuerdo hace unos años una hermana que tenía un puesto con su esposo en el centro, era bubonero. Usted sabe que los buboneros viajan, viajaban, no sé ahorita cómo es la situación, pero ellos siempre van a Caracas. Y en uno de esos viajes, de manera inesperada, como todas las veces que viajaban, se prepararon para ir a hacer sus compras y el autobús en la vía después del Tigre hacia allá tuvo un accidente. La hermana murió en el acto. Era una situación inesperada. Llamar a los hijos, llamar a los familiares para dar una noticia como esa no va a generar temor, dolor. Claro que sí, hermano. Es una realidad natural. Lamentablemente la hermana falleció instantáneamente. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos, mis hermanos? Recordar inmediatamente que el Señor está presente a pesar de esos momentos duros. Y no permita que el temor, que el miedo se le ponga por encima a la fe que usted ha depositado en el Señor. Él está allí siempre, a nuestro lado. ¿Lo dice la palabra? Claro que sí. Vaya un momento a Isaías capítulo 41. Isaías 41. Y si usted es rápido, también puede buscar Deuteronomio capítulo 31. Isaías 41, Deuteronomio 31. Y si es más rápido buscando, busque Sofonías, que sí nos da tiempo leerlo. Sofonías, a lo mejor ese se le hace más difícil, porque está escondidito por ahí. Sofonías capítulo 3. Isaías 41, 10, dice así, hermanos. Porque yo, Jehová, y escuche esto como unas palabras del Señor a usted y a mí en esta mañana que estamos acá. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Imagínese eso, mi hermano. Gloria al Señor. No temas, yo te ayudo, le dice el Señor. Y en Deuteronomio 31, 8, aun cuando no lo vemos visiblemente, él dice en el versículo 8 de Deuteronomio, y Jehová, hermano, hermana, sea cual sea la situación en este momento, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Palabra del Señor a su pueblo. Y en Sofonías capítulo 3, el versículo 17, en la versión Reina Valera dice, la que usted tiene ahí en su mano, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonía 3:17. En otra versión, la palabra de Dios para todos dice así: el Señor tu Dios está en medio de ti. No nos olvidemos que cuando vivimos momentos difíciles, Dios está presente, mis hermanos. El Señor tu Dios está en medio de ti, dice Sofonías 3:17 en la palabra de Dios para todos. Él es un guerrero que da la victoria.
Con regocijo demostrará su alegría por ti. Tendrá un nuevo amor por ti. Festejará por ti con cánticos alegres. Jehová, nuestro Dios. Jehová, nuestro Hacedor. Jesús estaba presente en medio de aquella tormenta. Los discípulos, lamentablemente, se dejaron dominar por el miedo, que aunque era natural, debe llegar un momento en el que nosotros debemos recordar de quién somos y no dejar que el curso de la situación se vaya por la preocupación, la ansiedad y el temor, sino buscar inmediatamente la manera de desviar e irnos por el camino de la fe, de la confianza y la esperanza en el Dios en el que hemos creído. Y eso debe ser así, mis hermanos, hasta que Él venga. Pero recuerde que hasta que Él venga, Él está presente. Hasta que Él venga, Él sigue siendo el Dios del que usted lee en el Antiguo Testamento, que abrió el Mar Rojo y todas las grandes maravillas que el Señor hizo por su pueblo. Y en tercer lugar, recuerden que les dije que eran tres, esta es la tercera. Cuando el temor se pone por encima de nuestra fe, impedimos que nuestra fe crezca. Cuando el temor se pone por encima de nuestra fe, impedimos que nuestra fe crezca. Porque es que cuando nuestra mente, y trate de imaginarse la situación, cuando mi mente ha sido cautivada por el temor, ha sido dominada por el temor, ella se convierte, o el temor se convierte en una especie de barrera que no deja que nada entre. Si dejamos que este sentimiento nos domine, se convierte entonces en una barrera. ¿Y qué es una barrera? Algo que impide el paso de una cosa. Impide entonces que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle, como el Dios en el que hemos creído quiere que suceda. No olvidemos que las dificultades, aun cuando no queremos, y hablo de este tema con temor, porque soy un ser humano, y también me expongo al temor, al miedo, a la preocupación. No les hablo como alguien que ha llegado a la meta en cuanto a esto, sino como uno más que se identifica con todos los que estamos acá. No olvidemos que las dificultades son una oportunidad para el desarrollo de nuestra fe. Las dificultades se convierten en oportunidades para que nuestra fe se fortalezca, se desarrolle. Busque Primera de Pedro, ya vamos terminando. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 6 y 7 dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Eso, dice Pedro, eso es motivo de alegría para ustedes, hablándole a los hermanos perseguidos allá en el primer siglo. Eso que están viviendo es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar, ¿qué dice? Aunque por algún tiempo tengan que soportar muchas o diversas pruebas que los entristezcan. Vean que es un sentimiento natural. Tales dificultades será una gran prueba de fe o de su fe. Y se pueden comparar, dice el apóstol Pedro, con el fuego. Estas pruebas se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa, hermanos, que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor ¿a quién? Al Señor, cuando Él regrese. Y entre tanto que lo esperamos. En medio de la prueba, en medio de momentos como los que los discípulos estaban viviendo, o en medio de los momentos que cada uno de nosotros esté viviendo,
tenemos la oportunidad de que nuestra fe sea fortalecida, sea purificada y nos lleve al punto de que en vez que salga de nuestra boca palabras de reproche ante nuestro Dios, palabras de reclamo ante nuestro Dios, por el contrario, salga de nuestra boca palabras de alabanza, de acción de gracia, de honor y gloria al que un día, clavado en la cruz, no se bajó porque vino a cumplir una misión por amor a los que hoy estamos acá, a la espera de su regreso. Y finalmente en Santiago capítulo 1 hay un texto que a la mente humana parece una locura. Santiago dice una cosa acá que si lo vemos con los ojos naturales es una locura. Porque Santiago dice a la iglesia en el capítulo 1, versículo 3, versículo 2, lo siguiente. Hermanos míos, Santiago capítulo 1, hermanos míos, y vean lo que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otra versión dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar dificultades. ¿Cómo entendemos esto? En la mente humana no lo vamos a entender. En medio de la tormenta, allí donde se encontraban los discípulos, humanamente esto no era posible. Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. A los ojos humanos es imposible. Pero resulta, hermanos míos, que en nosotros hay algo que no es humano. Y usted sabe que es el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Si usted ha creído en Cristo y ha decidido seguirle, dejando la vida vieja atrás, el Espíritu de Dios ha venido a ser morada en nuestras vidas. Y Él es sobrenatural, al punto que Él es el que se va a encargar de que cuando lleguen los momentos difíciles, el temor no se ponga por encima. Él va a estar allí, pero por abajo. Y es la alegría, es la fortaleza, es la firmeza que viene del Espíritu de Dios que mora en nuestra vida. Entonces Él les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está hablando de la madurez a la que es posible llegar mientras caminamos en esta tierra, siendo fortalecidos, siendo enseñados por medio de las pruebas a las que nosotros nos enfrentamos. Tal vez aquí haya más de 50 personas, hay más de 50 personas, tal vez llegamos a 100. Y cada una de las que estamos aquí tiene dificultades a las que en las que salgamos de aquí dentro de un rato, tendremos que seguir enfrentando. ¿Sí o no? Tenemos preocupaciones a las que cuando salgamos de aquí tendremos que nuevamente ver. O tal vez usted está ahí sentado y está pensando en ella. Pero hermano, a pesar de eso, no deje que nada de lo adverso que estemos viviendo se ponga por encima de la fe, del regalo de Dios como don que nos ha dado, la fe en Él. Oremos al Señor y en lo íntimo evaluemos cómo hemos respondido hasta ahora ante las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Recordemos, mis hermanos, ¿quién es Dios? Recordemos que Él nunca nos deja solos, siempre está presente en cualquiera sea la situación. Y recordemos que cada situación adversa que vivamos es una oportunidad para conocer más a Dios, para desarrollar nuestra fe. Los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta de los discípulos es una pregunta que se traduce en un nuevo conocimiento de ellos acerca de Dios, acerca del que estaba allí con ellos presentes. Ellos fueron conociendo más y más al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias
en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has estado con nosotros siempre. Y en este culto especial del día de hoy damos gloria, mi Dios, porque nos has hablado a través de tu palabra, a través de los cánticos, a través, mi Dios, de tu Espíritu que está presente entre nosotros, aquí, en el que nos regocijamos, mi Dios, te alabamos y pedimos perdón, Señor, por nuestras dudas, pedimos perdón, Señor, por nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en nuestras flaquezas. Padre Santo, queremos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios, rogarte que no seamos nosotros, sino usted en nosotros, mi Dios. Que en cada situación que estamos viviendo, cada uno en particular, podamos nosotros sentir que estás allí presente, recordar que tú eres Dios, mi Señor, y que esta situación, sea cual sea la que estemos viviendo, es una bendición para el crecimiento, para el fortalecimiento de nuestra fe, recordando, mi Dios amado, que no somos de esta tierra, pues somos peregrinos y extranjeros a la espera de tu regreso. En tu nombre, mi Dios, oramos. La Iglesia Bautista Central de Cumaná en esta mañana te da gloria y te da honra, amado Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a cantar. Gracias al Señor por su mensaje expuesto en este día. Es su palabra la que nos edifica, nos confronta, nos corrige y hoy nos recuerda que debemos dejar todo temor a un lado, que pongamos nuestra mirada en Jesús independiente de la situación que estemos viviendo. Somos la Iglesia Bautista Central de Cumaná, ubicada en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con la urbanización Los Roques. Nuestro culto dominical es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Te invitamos, asiste y disfrutarás de las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a alabar, vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor y alabar su santo y glorioso nombre.